Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Cristina Contreras Barocio. Ella es residente de tercer año de la especialidad de Medicina en la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de enfermedad de depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Y pues vamos a tratar una de las enfermedades por depósito. Son muchas. En realidad tenemos distintos cristales que se pueden depositar en las articulaciones en el cuerpo, pero principalmente vamos a hablar hoy de esta, que es el depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Ahora, a modo de introducción, pues como habíamos platicado ya ahorita al inicio, pues es una de las variedades de artritis o una variedad de daño en la articulación o enfermedades que afectan a las articulaciones. En general son articulaciones grandes, pero no está limitada únicamente a ellas. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Y también puede coexistir con otro tipo de patologías articulares, como puede ser la osteoartrosis, incluso el depósito de ácido úrico, que conocemos como gota, etcétera, y algunos otros tipos de depósitos de cristales. Pero es importante mencionar que todas estas variedades de enfermedades o este tipo de síndromes, que podríamos conocerlos también, están básicamente eh, caracterizados por dolor, limitación en la capacidad física o en la limitación en la capacidad de utilizar alguna articulación del cuerpo, fatiga, así como cambios en la composición corporal. Esto va a ser importante porque vamos a hablar prácticamente de que muchos de los pacientes que tienen este tipo de patologías, como artrosis o artritis, tienen cambios en composición corporal. ¿Por qué? Porque se dificulta un poco moverse, hacer ejercicio y algunas otras cosas de la vida cotidiana que nos pueden volver sedentarios e inactivos y posteriormente hacer un acúmulo de masa grasa o cambios tendientes hacia obesidad o sobrepeso. Entonces, pues están básicamente ocurriendo en personas mayores, pueden ocurrir en jóvenes, vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los factores etiológicos o cuáles son las causas de esta deposición o de estos depósitos de cristales, que también pasan en jóvenes, pero más frecuentemente en adultos mayores. Es decir, si nosotros pensamos en adultos de 65 años, vamos a encontrar que a lo mejor entre el 1 y el 5% de ellos tienen este tipo de depósito. Y si vamos a mayores de 85, 90 años, hay literatura que dice que arriba del 60-70% de las personas podrían tener este tipo de depósitos. No siempre sintomáticos, pero sí existen. Ahora, si hablamos de la parte de fisiopatología, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues básicamente nosotros tenemos cartílago que recubre las articulaciones y en este cartílago tenemos estas células que se llaman condrocitos, que son las que aparecen de este lado. Voy a poner el marcador para que lo puedan ver. Son estas células que se llaman condrocitos y estas células se encargan de estar generando cartílago. Y dentro de estas células o embebidas en las membranas de estas células tenemos algunas proteínas que pueden ser transportadoras, por ejemplo, como la anquidina o la ENP1. Lo que hacen es, van a estar manejando estos fosfatos que se encuentran en esta matriz extracelular, que están afuera, que están adentro de las células, y lo que van a hacer es que, por ejemplo, la anquidina pues transporta ATP fuera del condrocito, lo deja en la matriz extracelular, lo deja en este cartílago, en la parte de afuera del cartílago, y lo que hacen es que posteriormente ENP transforma este ATP, que recordemos que es básicamente energía, son fosfatos, lo convierte en ADP y esto nos deja un fosfato libre, que si además se junta con la presencia de calcio, vamos a ver más adelante razones por las cuales podría haber calcio aumentado, pues entonces tenemos la formación de cristales de pirofosfato de calcio. Por otra parte, pues tenemos a la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina lo que va a hacer también es dejar fosfatos libres. Hay algún otro grupo, otros grupos de ectoenzimas que transforman más ATP en ADP, además de la ENP1. Y básicamente lo que vuelve a ocurrir es que tenemos fosfatos libres, tenemos adenosina libre y esto activa a la matriz extracelular, a las metaloproteinasas y prostaglandinas que generan inflamación, que es una de las cosas más importantes que tenemos en este tipo de patologías. Siempre hay un proceso inflamatorio, aunque no haya síntomas. ¿Y esto en qué va a derivar? Bueno, pues degeneración del cartílago, que haya factores extracelulares en la matriz que tienen que ver con inflamación y asimismo se forma este inflamosoma
Y este inflamosoma básicamente lo que posteriormente hace es generar precursores proinflamatorios como interleucina 1 y citosina ILB1. Básicamente lo que está pasando aquí es que se está inflamando el cartílago y ese cartílago va a ir degenerando poco a poco. Entonces, quédense con la idea de que el cartílago va inflamándose, hay mucha cantidad de fosfato que se une con calcio y esto se deposita en las articulaciones. Ahora, ¿cuál es la etiología y qué enfermedades podrían estar asociadas? Pues bueno, hay causas probables de asociación, algunas son definitivas, otras son posibles y otras están como en estudio o hay reportes de casos. Entre las que son causas definitivas de este depósito de cristales de pirofosfato de calcio está la hemocromatosis, que es una cantidad aumentada de hierro en la sangre. Este hierro posteriormente va hacia el hígado y genera algunas otras sintomatología y patología. No vamos a entrar mucho en esas definiciones, pero esta es una causa de depósito de pirofosfato de calcio, el hiperparatiroidismo o la hipofosfatasia también, la hipomagnesemia y el síndrome de Ittelman. El síndrome de Ittelman al final lo que hace es básicamente una hipomagnesemia e hipocalemia por algunas fallas en el riñón, en la parte como más distal de los riñones. La gota es una posible causa también de un síndrome o bueno, de una acumulación de cristales de pirofosfato de calcio y algunos síndromes raros como estos dos últimos, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y también por ahí hay algunos artículos en los que se refiere que traumatismos de manera frecuente en una sola articulación podrían dar lugar a este tipo de depósito de cristales. Ahora, en cuanto a la terminología, pues es nueva. Esta terminología la hace es un consenso europeo de reumatología y lo que hacen es que han ido cambiando los nombres porque por ahí aparecía uno como pseudogota, pseudoartritis y demás y era un poco complicado o complejo estudiar. Entonces lo que ellos hicieron fue agruparlos en 6 grupos grandes, de los cuales vamos a platicar de manera puntual, uno a uno. No vamos a entrar demasiado en muchos detalles, pero sí vamos a tocar cada punto. Entonces, vamos a iniciar con lo primero que vemos es depósito de pirofosfato de calcio en pacientes asintomáticos y la pregunta es, ¿realmente son asintomáticos? Poco probable. La verdad es que lo que se ha visto es que básicamente no se ha hecho una historia clínica adecuada cuando un paciente le preguntan y hacen una radiografía y ve que es asintomático. Más bien es que no se le ha preguntado de forma adecuada ni de forma dirigida sobre síntomas que tienen que ver con esta patología. Entonces, es poco probable que alguien sea completamente asintomático y que tenga depósito de cristales de calcio ya vistos en una radiografía. ¿Dónde se pueden ver estas calcificaciones? Pueden ser en la cápsula articular, pueden ser en la sinovia. Podemos ver algunos otros datos, como los que vemos en osteoartrosis, como quistes subcondrales o formación de osteofitos. Y lo que veíamos, hay que interrogar bien al paciente porque realmente es muy poco probable que alguien sea asintomático y que tenga presencia de este tipo de calcificaciones, sobre todo cuando ya son visibles en una radiografía. En otro grupo tenemos la artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio. Antes también se le conocía como pseudogota y se llama pseudogota porque si recordamos la gota pues puede dar este tipo de síntomas que son como muy parecidos y básicamente es por un exceso de ácido úrico, vamos a dejarlo así a grandes rasgos. ¿Y qué es un evento agudo o esta artritis aguda? Pues son eventos autolimitados que pueden ser agudos o subagudos. ¿Por qué agudos o subagudos? Por el tiempo en el que se presentan, ya sea de un par de días, en promedio va de 3 a 5 e incluso hasta un par de semanas, menos de 6 semanas. Y pueden involucrar una o más articulaciones. Ahorita es importante platicar esta parte de si son una o más articulaciones o qué tipo de articulaciones son las que más se presentan, porque esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre gota, por ejemplo, y una artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio o una artritis séptica. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos uno con otra? Pues básicamente todas están caracterizadas por dolor agudo, muy intenso. Puede haber hiperemia, es decir, se pone muy roja la zona, hipertermia, la articulación se pone caliente, edema, se ve inflamada y hay una incapacidad para utilizar dicha articulación e incluso si hablamos de articulaciones grandes, puede haber incapacidad para utilizar el miembro pélvico o el miembro torácico, brazo o pierna. ¿Y cómo podríamos diferenciar? Bueno, es un poquito difícil porque, por ejemplo, si estamos tratando de descartar artritis séptica, que tiene todas estas características,
Vemos aquí que también la artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio podría dar febrícula o fiebre de bajo grado. Entonces, ¿qué más haríamos? Bueno, pues preguntarnos qué tipo de paciente tenemos. Tenemos un paciente inmunocomprometido, paciente diabético, VIH, paciente que esté durante un tratamiento contra cáncer. Entonces, podríamos pensar y tratar de descartar primero artritis séptica antes de pensar en una artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio. Ahora, este tipo de eventos generalmente son monoarticulares. Eh, Esto se parece un poco a la gota, sin embargo, tratando de hacer el símil entre una u otra, o diferenciación, mejor dicho, entre una y otra, en gota prácticamente el primer sitio donde podríamos encontrar, o de los sitios más prevalentes, es la articulación metacarpofalángica del primer dedo, o metatarsofalangica del cortejo, es el primer dedito del pie. Casi siempre se presentan ahí. Y en el caso de la artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio, pues si se presenta en miembro superior, por ejemplo, codo, hombro o muñeca, entonces podríamos pensar más probablemente se trata de depósito por pirofosfato de calcio que por aquellos que se traten como gota. Entonces, ¿qué es importante también de acá? Bueno, pues que generalmente son articulaciones grandes. Ahora, si hablamos de artritis crónica, vamos a hablar de varios meses en los cuales se presentan los síntomas y en ciertos aspectos podríamos pensar que se parece a artritis reumatoide o incluso tratando de diferenciar un poco también con osteoartrosis. ¿Por qué? Porque refieren a los pacientes rigidez matutina, fatiga, la sinovia se engrosa y se empiezan a deformar un poco las articulaciones, así como pasa en artritis reumatoide. Hay edema localizado y los rangos de movilidad articular están restringidos. ¿Qué es importante acá? Bueno, que en esta artritis crónica, a diferencia de la artritis reumatoide, que podría guiarnos un poquito más, es que las articulaciones se van afectando no de manera conjunta, es decir, no van todas al mismo tiempo, sino como si prendieran y apagaran foquitos de Navidad en una serie que no funciona. Unos prenden, otros apagan, otros mejoran, otros empeoran, o una secuencia definitiva de cómo se va comportando el dolor en las articulaciones. Entonces, podría ser una buena forma de diferenciarlo. Y bueno, obviamente habría que hacer estudios diagnósticos más a fondo, factor reumatoide y algunos otros estudios de laboratorio para tratar de hacer esta diferenciación entre los cuadros clínicos y las enfermedades descritas. Ahora, acá es bilateral, esto es frecuente, y las articulaciones que más se ven comprometidas son muñecas, la articulación metacarpofalángica, rodillas y codos. Y como les comentaba, pues aparecen y desaparecen sin un orden aparente estos síntomas. Ahora, en cuanto a osteoartritis y enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, pues aquí vemos que básicamente conviven mucho este par de patologías. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, pues en pacientes a quienes les tenían que poner prótesis de cadera por una osteoartrosis de cadera, examinaban toda la sinovia, el líquido sinovial, tomaban biopsias y lo que vieron es que el 20% de los pacientes que terminaban en colocación de prótesis tenían enfermedad o presencia de cristales por pirofosfato de calcio, por la información que en pacientes que tienen degeneración articular importante, osteoartrosis importante, tienen también por lo menos el 20% presencia de cristales de pirofosfato de calcio. Y en los pacientes que tienen degeneración articular, 50% de ellos van a tener este tipo de depósitos de pirofosfato de calcio. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues básicamente son aquellos que se parecen muchísimo a la osteoartrosis u osteoartritis, depende de donde lo lean. Es rigidez que mejora durante el día, dicen que dura poco tiempo, menos de 30 minutos, menos de una hora, y posteriormente comienzan a moverse y la rigidez mejora. Dolor articular, edema localizado y crepita la articulación o truena la articulación cuando se mueve. Ahora, el sitio más común en este caso son rodillas. Posteriormente nos vamos a muñecas. La articulación metacarpofalángica es la primera, el dedito gordo, y la articulación carpometacarpiana, o también le llamamos huesos de la muñeca. Esos son los principales sitios afectados en esta variante del depósito de pirofosfato de calcio.
Ahora, en cuanto a la degeneración articular severa, pues, se asemeja mucho a una artropatía neuropática o una articulación de Charcot, y básicamente a lo que se refiere es que hubiera una denervación articular, como si la articulación dejara de recibir impulsos nerviosos, no necesariamente deja de funcionar, pero se comporta muy similar. Esta es una de las causas menos frecuentes o una de las manifestaciones menos frecuentes del depósito de pirofosfato de calcio, y en realidad esto es muy avanzado en toda, digamos, toda esta gama de eh, posibles eventos o posibles manifestaciones de los depósitos de pirofosfato. Ahora, si vamos al involucro de la columna vertebral, este lo podemos tomar como un signo inequívoco de que estamos hablando de depósito de pirofosfato de calcio, y no es la presentación más común, yo diría es la segunda menos común en todo este rango que tenemos de presentaciones, y básicamente se caracteriza por rigidez en la columna y un depósito de cristales en el ligamento amarillo, que es un ligamento que se encuentra por debajo o digamos muy cercano a las raíces medulares. Entonces, si se empiezan a depositar cristales en este ligamento amarillo, se empieza a hacer rígido y empieza a disminuir el tamaño por donde van a salir las raíces nerviosas, podemos tener compresión radicular y podemos tener sintomatología que tiene que ver con los nervios, sensación de quemazón, sensación de hormigueo, dolor como que quema, se llama dolor neuropático, y también podríamos llegar a tener presencia de debilidad en miembro superior e inferior, dependiendo del nivel medular que se esté afectando. Y entonces, ¿cómo definiríamos involucro de la columna vertebral? Pues se llama síndrome de proceso odontoides coronado, y básicamente lo que está ocurriendo es que hay dolor severo o recurrente en la región cervical, se irradia a los hombros, hay rigidez en todo el cuello y se puede asociar a fiebre y aumento de marcadores inflamatorios. Solamente a forma de mencionar, el proceso odontoides es este que se encuentra aquí, en la vértebra C2, también la llamamos así. Y si vemos todo esto blanco que se encuentra aquí, esto es depósito de pirofosfato de calcio. No debería estar ahí, y esto es lo que está dando toda la sintomatología: incapacidad para rotar la cabeza a un lado a otro, y la flexoextensión también se ve limitada, aunque en menor medida. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es clínico, más la parte de estudios de laboratorio que podemos hacer. En el caso de este diagnóstico, lo que hacen es tomar una muestra de líquido sinovial, que además puede ser tratamiento en la parte de las crisis agudas, ahorita platicaremos de ello, y lo que hacen es tomar un poco de este líquido, estudiarlo, hacen algún tipo de tinción, y vemos la presencia de cristales birefringentes en líquido sinovial, más un aumento leucocitario en casos agudos, presencia de neutrófilos básicamente. ¿Cómo son estos cristales? Son pequeños, birefringentes, como habíamos visto, pueden ser polimorfos o incluso romboidales. Acá hay otra imagen donde vemos toda esta cantidad de aquí de depósitos de pirofosfato de calcio que tienen las características que mencionamos previamente. En cuanto al diagnóstico radiológico, pues es nuestro estudio de inicio o nuestro estudio primero que pediríamos, porque es barato, porque es rápido y porque no ponemos en tanto riesgo a nuestro paciente. Entonces le hacemos una radiografía del sitio o de la articulación donde creamos o donde el paciente nos diga que tiene molestias, y lo que vamos a encontrar es condrocalcinosis. Antes también se le llamaba así a este grupo de enfermedades, se llamaba condrocalcinosis, pero no siempre existe condrocalcinosis, así que ya no es un nombre correcto para utilizar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues son radiodensidades puntuales o líneas de cartílago articular que están hechas de piedra prácticamente o que están calcificadas. ¿Y dónde lo vamos a ver? En mayor medida es en el cartílago articular, aunque también podríamos verlo en ligamentos, en sinovia, en bursas o en tendones. Y las articulaciones más afectadas, en este caso tenemos rodilla, muñecas, hombros, codo y articulación metacarpofalángicas, como habíamos platicado a lo largo de la charla. Ahora, en cuanto a los sitios, digamos, como más específicos, el menisco medial es el sitio donde más vamos a encontrar condrocalcinosis. Sin embargo, también podemos encontrarlo en el menisco lateral, no es raro encontrarlo de manera bilateral. La sínfisis del pubis, el fibrocartílago triangular que está en la muñeca, el labrum glenoideo que está en el hombro y el labrum acetabular que está en la cadera. Entonces, esta es una imagen que me gusta mucho porque tiene justo marcado con las flechitas rojas. Este es el menisco lateral, este es el menisco medial, y vemos cómo en esta parte que debería verse gris o negra, vemos estos pequeños como triangulitos blancos. Estos son depósitos de pirofosfato de calcio en meniscos. En la imagen B vemos cómo en la zona donde debería encontrarse únicamente el fibrocartílago triangular, vemos estas imágenes blancas y este engrosamiento
digamos, por ponerlo como de manera muy fácil, engrosamiento como del hueso, es que se ve muy blanco. Esto básicamente nos está hablando de depósito de pirofosfato de calcio y esta es otra imagen donde vemos de nuevo el proceso odontoides que tiene calcificaciones en la parte más apical, por eso se llama proceso odontoides coronado o síndrome de proceso odontoides coronado. Y esta es otra imagen en la cual me parece que es todavía más gráfico, como el menisco, en este caso el menisco lateral, se encuentra calcificado, aunque también, si vemos acá, menisco medial, tiene cierto grado de calcificación también. Ahora, en cuanto a criterios diagnósticos, pues no tenemos realmente una tabla de criterios diagnósticos como se hace en otro tipo de síndromes para decir mi paciente lo tiene, no lo tiene, o su probabilidad es alta o baja. Pero que sí tenemos, pues la parte clínica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Poner atención a lo que el paciente nos está diciendo, hacer una historia clínica adecuada y suficiente. Tenemos que indagar realmente sobre cuánto tiempo dura el dolor, si se presenta con otra sintomatología o no. Y a pesar de que no tenemos una validación para criterios diagnósticos actuales, pues tenemos parámetros con los que los guiamos. Entonces, uno es cuadro clínico típico. Hay que considerar otras posibilidades diagnósticas como gota, artritis reumatoide, artrosis, síntomas que se explican por otra enfermedad. Entonces, tenemos que ser muy claros y tenemos que pedir estudios de laboratorio para ir descartando. Este diagnóstico es más por descarte que por otra cosa. Y por acá tenemos un criterio suficiente, que es lo que les comentaba previamente, si el proceso ontoides está coronado o tenemos líquido sinovial con presencia de cristales de pirofosfato de calcio, las características que veíamos previamente, entonces es un criterio suficiente para decir que nuestro paciente tiene este síndrome. Ahora, en cuanto al tratamiento, depende de qué manifestación clínica tenga. Si estamos hablando de un evento agudo, monoarticular, es decir, llega un paciente y nos dice, híjole, es que tengo muchísimo dolor en el codo está inflamado, está rojo, está caliente, vemos que tiene una gran cantidad de líquido sinovial. Lo ideal, y de acuerdo a las guías, es practicar una artrocentesis y aplicar algo de esteroide intraarticular. Una vez que tenemos la artrocentesis, entonces podemos hacer el diagnóstico inequívoco porque vamos a ver los cristales de pirofosfato de calcio. ¿Y qué tenemos que hacer antes de hacer una artrocentesis o decidir aplicar un esteroide intraarticular? Hay que hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica. Entonces platicábamos, es un paciente que a lo mejor tiene diabetes y que tuvo infecciones de vías urinarias previas, que está inmunosuprimido, que es diabético, hipertenso, que tiene obesidad, es decir, no es el mejor panorama posible. Entonces siempre hay que hacer diferencia con la artritis séptica. Quizás ahí también se presenta con fiebre, aunque veíamos que en los eventos agudos de depósito por pirofosfato de calcio también podría llegar a presentarse algo de febrícula. Entonces, bueno, tenemos que ser muy certeros en esta parte de la historia clínica y diagnóstico, exploración física también. Y además de esta parte de la artrocentesis, bueno, algunos de los tratamientos que también se utilizan son la colocación de hielo, menos de 20 minutos en cada articulación que esté involucrada en, en estos síntomas o con estos síndrome, reposo relativo, es decir, podríamos incluso tratar de inmovilizar un par de días para que mejore el dolor y porque el estar moviendo la articulación molesta, entonces digamos que es reposo relativo y algo de analgésicos, pudiera ser paracetamol o incluso algunos AINES, pero en dosis y tipo de AINES que tengan más que ver con la parte analgésica que antiinflamatoria. Ahora, entre las recomendaciones que más encontramos están los antiinflamatorios no esteroideos no específicos y la idea será utilizar la dosis más baja pero efectiva en el paciente y tendríamos que tener precaución con efectos adversos, por ejemplo, si tuvieran alguna gastropatía erosiva, si tuvieran una úlcera gástrica, pues pensar en agregar un inhibidor de la bomba de protones. Si son hipertensos, sabemos que algunos tipos de antiinflamatorios no esteroideos podrían aumentar la presión arterial, entonces tendríamos que tener un adecuado control y seguimiento de este otro eh, parámetro, de esta otra medida de signos vitales, que es la tensión arterial. En cuanto al tratamiento farmacológico, cuando hablamos de más de dos articulaciones, pues no podemos ir haciéndole artrocentesis a un codo, una rodilla, un tobillo y la muñeca porque están afectados. Y si están afectados de manera bilateral, pues esto no sería lo ideal, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué depende el tratamiento? Pues acá depende de la variedad de depósito de pirofosfato de calcio que se presente.
aguda, crónica, y si es osteoartrosis más, el depósito de pirofosfato de calcio. En el caso de las agudas, lo más utilizado son AINES no específicos o antiinflamatorios no específicos, como habíamos visto, dosis más baja, precaución con efectos adversos. ¿Tenemos a alguien con quien no podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, entonces pasamos a los esteroides, pero pensando en la dosis más baja y efectiva, y teniendo en cuenta que estos medicamentos pueden tener efectos adversos también, como podría ser descontrol de la glucemia, entre otras. Esa es, me parece la más importante, sobre todo con el grupo de pacientes con los que estaríamos tratando. ¿Qué hay que hacer? Buscar la dosis más baja que podamos utilizar por periodos prolongados, sobre todo cuando hablamos de enfermedad por depósito de calcio en su variedad crónica. Ahora, hay algunos estudios en los que se ha utilizado colchicina en lugar de antiinflamatorios no esteroideos o esteroides. Este medicamento básicamente es nuestra segunda línea, no lo utilizaríamos de segunda línea o incluso tercera línea, y se utilizan dosis altas de manera inicial en una crisis aguda. Posteriormente lo pasaríamos a 0.6 miligramos cada 12 horas, y recordar que la colchicina puede dar como efectos adversos molestias gastrointestinales severas. Es por esto que de repente ya no se utiliza tanto, pero se ha visto que en pacientes donde no podemos utilizar AINES, no podemos utilizar esteroides, podemos dar colchicina. Y nuestra última arma o nuestra última posibilidad terapéutica en este caso, pues es la terapia anti-interleucina 1. En el caso de pacientes inmunosuprimidos no podríamos utilizarla, o pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues tampoco podríamos utilizarla, pero es otra de nuestras posibilidades terapéuticas, sobre todo pensando en la parte más crónica, no en los eventos agudos, sino en la parte crónica del depósito de pirofosfato de calcio. Ahora, en cuanto al tratamiento no farmacológico, es la parte donde más ahondamos nosotros y donde más tenemos injerencia los médicos del deporte, pues es bien sabido que el ejercicio aeróbico más el ejercicio de fuerza y algo de flexibilidad puede ser beneficioso para estos pacientes, en general para cualquier tipo de artritis o artrosis. Entonces, no hay una guía específica para el tratamiento de artropatía por depósito de pirofosfato de calcio, pero sí artrosis en general. Entonces, si ustedes están hablando de osteoartrosis, de gota o de este tipo de patologías, pues básicamente podríamos tomar las mismas bases y, claro, ir individualizando dependiendo del tipo de paciente con el que estemos tratando. Entonces, ¿por qué es importante o por qué yo agregaría el ejercicio aeróbico? Ahorita más adelante platicamos como más beneficios, pero como habíamos platicado al inicio, entre las comorbilidades que se presentan más frecuentemente en este tipo de pacientes con distintos tipos de artritis o de artrosis está la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo y la inactividad física. Todos estos factores promueven la aparición de otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Entonces, es importante que tratemos las artrosis o las artritis, pues claro. ¿Por qué? Porque si no vamos a desencadenar toda una cascada de eventos que lo que van a hacer al final del día es disminuir la calidad de vida, y el riesgo de que tenga una enfermedad cardiovascular o metabólica va a estar aumentada. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos precauciones o contraindicaciones durante el ejercicio? Porque no siempre es benéfico. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que tener en cuenta el momento en el que van a hacer ejercicio. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un evento agudo, ya sea de gota o un evento agudo de depósito de pirofosfato de calcio o por depósito de pirofosfato de calcio, pues entonces no lo pondríamos a hacer ejercicio. Cuando hay una exacerbación de los síntomas, es decir, la articulación está roja, está edematosa o está inflamada, está muy caliente, duele demasiado e incluso hay fiebre, estas son contraindicaciones absolutas para hacer ejercicio. Entonces, bajo ninguna circunstancia conviene que hagan ejercicio en este escenario. ¿Y por qué también es importante? Porque no sabemos si se trata de una artritis séptica, y eso sí podría ser de vida o muerte. Entonces, no se hace ejercicio con estas características, lo repito, articulaciones rojas, muy inflamadas, muy dolorosas, con aumento de volumen y temperatura, más fiebre, o solo la presencia de fiebre más dolor de articulación. Entonces, no hacemos ejercicio. Algunas precauciones, pues sabemos que los pacientes con osteoartrosis siempre les dicen no haga nada que impacte sus rodillas, y no está del todo mal, depende
depende del paciente, depende de qué características tenga y de qué síntomas tenga, pero sí deberían tener precaución al realizar carrera o saltos porque esto pudiera generar dolor o un evento agudo en el caso de que ya tengan, por ejemplo, una enfermedad crónica y puede agudizarse. ¿Qué es importante hacer también? Pues un adecuado calentamiento y un enfriamiento, porque esto disminuye la probabilidad de tener dolor durante la práctica deportiva o la práctica de ejercicio. Y todo el tiempo es importante monitorizar el dolor y adecuar la rutina de ejercicio. Entonces, de este lado hay una escala visual numérica del dolor y básicamente lo que hacemos es que del número 0 es que no tenemos dolor y el número 10 es un dolor severo. Entonces nosotros podríamos recomendarle a los pacientes que si su dolor se encuentra por debajo de 3, incluso hasta 4, ese ejercicio puede resultar seguro o podría resultar benéfico. Pero si el dolor persiste a pesar de estar en 3 o 4, entonces quizás convenga buscar a algún experto para preguntarle si no hay algún otro tipo de lesión previa que tenga que ver con tejidos blandos y no necesariamente con el cartílago articular. Entonces, ojo nada más con estas recomendaciones y en caso de tener dudas o preguntas, pues siempre acercarse con el profesional de la salud adecuado. Ahora, ¿por qué hacemos ejercicio aeróbico? La meta inicial de hacer ejercicio aeróbico es mejorar la capacidad cardiorrespiratoria sin exacerbar el dolor. Entonces, es nuestra obligación como profesionales de la salud, sí tratar de mejorar la capacidad que tienen cardiorrespiratoria, la condición física en general, pero si nosotros tratamos de mejorar la condición física y hacemos que duela más una articulación, probablemente no vaya a haber nada de adherencia. Entonces, a lo mejor va a ir un día a hacer ejercicio, ese día sale peor, adolorido de lo que estaba, porque no se le hizo una historia clínica adecuada, porque no se hizo una prehabilitación antes de iniciar el ejercicio, si había algún otro tipo de lesión, porque no se le hizo una valoración clínica completa y entonces el paciente nunca regresa al ejercicio. Y yo tampoco lo haría. O sea, si me va a doler, pues la verdad es que yo no voy a ir a hacer ejercicio. Ahora, ¿qué otro beneficio tiene el ejercicio aeróbico? Pues el ejercicio de predominio aeróbico se ha visto que tiene una función antiinflamatoria sistémica, además de local. Entonces, tenemos un paciente que a lo mejor tiene obesidad o sobrepeso, lo cual ya hace en automático que esté en un estado proinflamatorio, pero además la articulación, como veíamos, en la fisiopatología hay inflamación. O sea, aunque no tenga síntomas en ese momento, esa articulación está inflamada. Entonces, este ejercicio de predominio aeróbico lo que hace es funcionar como un antiinflamatorio sistémico y local y va a elevar además la cantidad de opioides endógenos. Eso hace que haya una sensación de bienestar que utilizamos en general durante el ejercicio para muchas otras cosas. ¿Y qué pasa si a mí me dicen, por ejemplo, si vemos la tabla aquí azul, dice que yo en teoría tendría que llegar a 100 minutos, 150 minutos de moderada intensidad de ejercicio aeróbico? Y yo no hago nada de ejercicio de manera inicial, entonces, ¿qué podría hacer? Pues puedo hacer rounds muy pequeños, 5 minutos de ejercicio en pacientes muy desacondicionados pueden comenzar a hacer la diferencia. Pueden ser 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde y llevo 10 minutos. Y si salgo 5 días a la semana a hacer mis rounds de 10 minutos, tengo 50 minutos de ejercicio de moderada intensidad. Es decir, ya tengo un tercio del camino recorrido con pequeños rounds de 5 minutos de ejercicio. No es tan complicado y no necesitamos ir a correr un maratón o un ultramaratón o hacer un Ironman para realmente estar sanos. La cantidad de ejercicio, si la ponemos en relación al tipo de actividades que hacemos, no es tanto. El tiempo que invertimos no es tanto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales de ejercicio aeróbico? En frecuencia son de 3 a 5 días a la semana. Recordar que si los pacientes tienen algún otro tipo de comorbilidad como sobrepeso, diabetes o hipertensión, este número de días a la semana se va a modificar, debería ser más alto y la parte de la artritis o la osteoartrosis pasaría a segundo término en cuanto a la frecuencia, no así en cuanto a los beneficios. Ahora, en cuanto a la intensidad, pues va de moderada a vigorosa y yo le pongo entre paréntesis, depende del paciente, pues claro, porque si hay alguien desacondicionado, no lo vamos a poner a hacer ejercicio de vigorosa intensidad porque es un riesgo cardiovascular elevado y porque seguramente va a tener dolor en la articulación involucrada. Esto pensando sobre todo en miembros inferiores. Entonces, ¿con qué comenzamos? Con moderada intensidad, 3 a 5 días a la semana. Nuestra meta digamos, al final tendría que ser 150 minutos de moderada intensidad o 75 minutos de vigorosa intensidad. Este lo dejo como entre comillas, depende del paciente.
Depende mucho de qué tan acondicionado esté y qué tan adecuado esté su cuerpo a hacer este tipo de ejercicio. ¿Y qué tipo de actividades? Bueno, pues la guía del Colegio Americano dice que actividades con bajo impacto articular, como caminar, hacer ciclismo, natación o algún tipo de ejercicio acuático. Y la pregunta sería esa, ¿algún día voy a poder trotar o correr? Siempre preguntan eso, la gente que algún día corrió y luego tiene como artrosis y demás pregunta, ¿voy a volver a correr? No lo sabemos, depende de qué tanto se vaya adecuando la rutina de ejercicio de fuerza y los síntomas, así como el desgaste articular previo. Entonces, no podría yo prometerle a alguien que va a correr, podríamos intentarlo, pero no podríamos prometérselo a nadie realmente. Ahora, en cuanto a ejercicio de fuerza, ¿por qué es importante realizar ejercicio de fuerza? Porque mejora la funcionalidad, porque reduce el dolor, mejora la inflamación local y hace que el resto de los componentes de las articulaciones sean más competentes. Es decir, una articulación no únicamente está formada por dos huesos que están pegados entre sí, sino que tenemos cartílago articular, tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos músculos, tenemos todos estos tejidos blandos, bursas que están alrededor y que se encargan de hacer que una articulación funcione de la mejor manera. Si nosotros hacemos ejercicio de fuerza, estamos entrenando a todos estos tejidos que están alrededor de la articulación para que mejore, para que tenga una mejor funcionalidad y para que duela menos. Entonces, ¿qué es importante respecto al ejercicio de fuerza? Pues que hay que hacer una progresión regular para evitar el aumento en la sintomatología. También saber que si el dolor se mantiene por arriba de 3 o 4 durante algún ejercicio, vale la pena suspenderlo y avisarle al médico o al profesional de la salud que me esté evaluando. Y una de las ventajas del ejercicio de fuerza es que puede hacerse con propio peso, con ligas, con mancuernas o con equipo de gimnasio. Realmente, pues acá hay que adecuarlo a las necesidades y capacidades del paciente, así como los gustos del paciente. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Pues es un poco distinto a cómo organizamos el ejercicio aeróbico y un poco más difícil de prescribir. La frecuencia nos vamos a ir a 2 a 3 días de la semana en días no consecutivos, es decir, si yo voy al gimnasio el lunes, tendría que descansar el martes para realmente tener beneficios. Si hago todos los grupos musculares el lunes, pues descanso el martes y el miércoles me vuelvo a ir al gimnasio para hacer todos estos grupos musculares que ya trabajé el lunes. ¿Qué vamos a buscar en este grupo de pacientes? Vamos a buscar fatiga. Por ahí las guías son un poco más específicas en cuanto al 1RM. No me voy a meter mucho en eso porque es difícil de explicar en una charla nada más. Así que yo sí les recomendaría, si alguien tiene dudas o preguntas, acérquese con un médico del deporte para que haga la prescripción de su rutina de ejercicio de fuerza. El número de repeticiones en general se mantiene entre 8 y 12, series de 1 a 3 y vamos a incluir grandes grupos musculares. En cuanto a la variedad, como les comentaba, puede ser propio peso, ligas o equipo de gimnasio. Ahora, en cuanto a esta otra parte de flexibilidad y ejercicio que tiene que ver con la parte propioceptiva, la guía nos dice que tiene que hacerse diario. ¿Y cuál es la parte fácil o la parte más interesante de este ejercicio de flexibilidad? Pues básicamente lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. No tenemos que buscar un gimnasio para hacer ejercicio de flexibilidad. Puede ser incluso durante el tránsito, estoy parado en un semáforo, voy a estirar un poco, voy a hacer algo de movilidad articular. Esos momentitos cuentan un montón. ¿Y cuáles son los beneficios de realizar este tipo de ejercicios? Pues que mejora los rangos de movimiento, mejora la coordinación y los reflejos, así como la propiocepción. Y todos estos diferentes parámetros de los que estamos hablando disminuye el riesgo de caídas. Vale la pena recordar que estamos hablando de adultos mayores como el grupo donde más podemos encontrar este tipo de enfermedades. Entonces, ellos tienen un alto riesgo de caídas. ¿Por qué? Pues porque van perdiendo tanto la parte propioceptiva, auditiva y visual, y toda esta organización o esta integración de estos sentidos hace que nosotros sepamos dónde estamos en el espacio, cómo nos movemos, dónde está nuestro cuerpo y cómo lo vamos adaptando a lo que nos va pidiendo el día a día. Entonces, si nosotros trabajamos esta parte de flexibilidad junto con ejercicios propioceptivos, que es otra parte, podemos disminuir el riesgo de caídas y potenciales fracturas. Ahora, como veíamos, la frecuencia hay que hacerlo diario. La intensidad es tratar de realizar todo el rango de movimiento articular sintiendo una ligera incomodidad o disconfort, pero no dolor. Es distinto sentir dolor a sentir que estoy estirando, pero no estoy tan cómodo o no podría estar ahí 40 minutos quizás. ¿Cuánto tiempo? Depende si estamos haciendo flexibilidad estática o dinámica. Si estamos hablando de movimientos dinámicos, vamos a tratar de hacer 10 repeticiones entre 2 a 4 series.
Y si tenemos o estamos haciendo un estiramiento estático, vamos a buscar que dure entre 10 a 30 segundos y vamos a repetir por cada grupo muscular 2 a 4 veces. Ahora, ¿qué tipo vamos a hacer? Como veíamos, puede ser una combinación de estiramientos dinámicos o estáticos más ejercicios de propiocepción, tratando de enfocarnos en grandes articulaciones y los grupos musculares grandes que cruzan las articulaciones. ¿Por qué? Porque estos grupos musculares y estos tendones tienen sensores que se encargan de decirnos cómo está nuestro cuerpo en el espacio, cómo está orientado y cómo tendríamos que moverlo dependiendo de qué nos esté pidiendo nuestras actividades diarias o incluso si me caí en la escalera, pues saber cómo voy a acomodarme para caer y eso cambia el pronóstico de muchos pacientes. Y esa sería la última diapositiva, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy interesante todo esto y sobre todo yo creo que hay gente que nunca lo ha siquiera pensado que pudiera tener este padecimiento, pero tampoco cómo podría tratarlo, ¿no? Muchas veces, como bien dice, me duele algo, mejor no me muevo. Y sin embargo, la actividad física nos puede ayudar con este proceso inflamatorio y a tener una mejor calidad de vida. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues yo les recomendaría que se acercaran con un profesional, porque de repente decimos me voy a activar y me salgo a correr y sale peor. Entonces siempre hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una valoración musculoesquelética completa para saber si hay que hacer una prehabilitación o una rehabilitación de alguna lesión para después poder hacer a nuestro paciente físicamente activo. Incluso romper el sedentarismo ya funciona de manera más o menos adecuada en alguien que no hace nada. Entonces, pues yo creo que solo haría eso, como recomendar que sí se acerquen con alguien que sepa del tema, que es experto y que si necesita realizar otro tipo de estudios, porque al final somos médicos, podemos hacerlos, podemos pedirlos y podemos interpretarlos. Entonces, creo que esa es la parte como más importante de todo el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.